Ahí les va a aparecer un mensajito para que todos después la puedan volver a ver, si hay algo que quieren volver a escuchar o necesitan reforzar. Bien, dicho esto, también vamos a estar dándoles al final un link para que puedan acceder a lo que es el certificado de la charla, ¿sí? Que lo emite el Colegio de Abogados. Ustedes ingresan ese link, ponen sus datos y el colegio en unos días les envía el certificado. Aquel que no se haya notado, y de todas maneras lo puede pedir, y además también otra cosa que les vamos a dejar al final son los formularios y aquellas cosas que las doctoras estén utilizando a modo de ejemplos, domicilios electrónicos, mails o números de teléfonos que las doctoras mencionan, se los vamos a estar dejando en el chat algunos, y otros los pueden pedir por correo electrónico al colegio, ¿sí? Como el instituto todavía no tiene un correo electrónico oficial, directamente lo pueden pedir a Académica, ¿sí? Va a estar disponible desde ahí lo que es el material que las doctoras les van a mencionar, ¿sí? Bien. Y también vamos a dejarles al final un espacio para que hagan preguntas, o sea que si alguien tiene alguna experiencia personal, algún caso que les resulta complejo, o algo que de lo que comentan las doctoras les resulta confuso, o necesitan hacer consultas, las vamos a hacer al final. Vamos a dejar un ratito, unos minutos antes de terminar, y las doctoras van a evacuar esas consultas que ustedes tengan. Dicho eso, yo voy a arrancar con la presentación de la doctora Naila Domínguez, que tenemos el lujo de presentarla como la directora del Instituto de Salud, ¿sí? Y bueno, además de eso, la doctora Domínguez es recibida de la Facultad de Derecho de UBA. La doctora también ha estado integrando el doctorado en lo que es el Derecho Constitucional. Les pido disculpas, pero estoy tratando de silenciar el teléfono porque sigue sonando y yo no quiero interrumpir mientras tanto, ¿sí? Así que bueno, continúo con la presentación de la doctora Domínguez. Le pido que los que no estén conversando pongan en silencio porque se escucha con mucho ruido de fondo. Bueno, como les comentaba, la doctora Domínguez es recibida de la Facultad de Derecho de la UBA, es también ayudante de cátedra de la ¿Qué tal? hola. Adelante. ¿Qué tal? Perdón, voy a silenciar a la doctora. Eso te iba a decir, Deme un ¿podremos minuto, silenciar a todos? Sí. ¿Se puede silenciar a Te todos? paso a comentar. Hay audiencia el 30 de marzo del 2022 ahora. Ahora, A ver, lo que estábamos hablando con el doctor pobre, Jacobo es lo quedó siguiente. conectada la doctora. Bueno, esto por tu trabajo, todo esto. Podemos... Listo, Ahí ya está, está. ¿no? Estaba tratando de seleccionarle a la doctora para silenciarla. Perdónenme la interrupción. Vuelvo a comenzar. Como les decía, la doctora Domínguez es abogada recibida de la Facultad de Derecho de la UBA. También es ayudante en la carrera de Derecho en la materia Historia del Derecho Argentino específicamente. Y ha hecho varios posgrados, entre ellos la especialización en Derecho Constitucional, y también es directora del instituto que acabamos de mencionar. Ella va a estar dando toda la apertura y lo necesario para que ustedes puedan evaluar cómo es agotar la vía administrativa. Va a ser lo más práctica posible, de modo tal que ustedes tengan las herramientas para llevar adelante esto de una forma muy sencilla, ¿sí? Le damos la palabra a la doctora Domínguez. Bueno, Mariana, bueno, muchas gracias por la presentación. Primero que nada, saludar a todos los colegas, a todos los que no son colegas, pero también les interesó la charla y por eso están acá conectados. La idea, ¿se me escucha bien? ¿Se escucha? Buenísimo. Sí, perfecto. Sí. Buenísimo. Gracias, bueno, a la doctora Karina Dorch también, bueno, a la doctora Canevari desde ya, por esta participación y nuestra idea como equipo del Instituto de Salud del Colegio de Abogados de Moreno es
bajar la información para que cualquier letrado que no se haya especializado o no haya tenido intervención en temas de amparos de salud pueda comenzar a interiorizarse y realizar este tipo de reclamos que muchas veces sucede que por ahí uno no se dedica al área de salud, pero más de una vez ocurre que hay que intervenir por un familiar o alguna cuestión más allá de algún cliente que viene y consulta, entonces me parece que es una herramienta importante que desde el instituto queremos otorgar a los matriculados, principalmente como para llevarlo a la práctica. La idea es que esto sea una charla práctica principalmente. Tanto la doctora Dorch, Karina, como yo, vamos a tratar de bajar lo más posible la teoría a la práctica, porque la idea es esa, que todos podamos empezar a trabajar en el tema y sepamos cómo ir haciéndolo, porque justamente tenemos la visión de que el derecho es una herramienta y los abogados tenemos la herramienta del derecho para hacer efectivos los derechos, justamente valga la redundancia, de todas las personas, y qué mejor aplicado esto de la herramienta del derecho al servicio del derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, a transitar, si es que estamos en una situación terminal, a transitar el último tramo dignamente. Entonces nos parece que esta es una herramienta importante que queremos dejar en claro desde el instituto. Bueno, aclarado esto, vamos a comenzar. Como les decía, esto va a ser una charla eminentemente práctica, entonces, bueno, la idea es comenzar con el agotamiento de la vía administrativa. Es decir, vamos a hablar del amparo, de cuándo corresponde iniciar una acción de amparo y cuándo no. Nosotros, ante la llegada de un cliente o una persona que tenga alguna problemática, tenemos que empezar y saber cuándo seleccionar si corresponde o no y si estamos ante un acto de ilegalidad arbitraria y manifiesta de una autoridad pública, conforme lo establece el artículo 42 42 de la Constitución, e identificar si estamos dentro de los requisitos para llevar o no a cabo la acción de amparo. Entonces, como primera medida, ante la primera visita tenemos que hacer tres cosas fundamentales. Ante la primera visita que tenemos de la persona que viene solicitando alguna cobertura, si la persona llega al estudio es porque previamente transitó ciertos pasos, ya sea puede ser en las obras sociales o las prepagas, en donde no haya tenido acogida su reclamo, en donde no le hayan cubierto alguna prestación o en donde no le hayan brindado alguna prótesis para una cirugía, alguna medicación o hay prestaciones que vamos a hablar siempre de prestación cuando hablemos de lo que se requiere en un amparo específico, del objeto del amparo, esa va a ser la prestación. Cuando me refiero a prestación puede ser una medicación, puede ser alguna internación domiciliaria que no incluye una prestación sola, sino que son muchas cosas en conjunto, como por ejemplo médicos, fisiatras, terapeutas, insumos. Puede ser otro tipo de terapias, o sea, siempre vamos a hablar de prestación en este sentido. Nosotros lo primero que tenemos que hacer como letrados es, cuando llega una persona diciéndonos, tengo esta problemática y no me están cubriendo, es identificar. Como primera medida, identificar a través de los certificados médicos que nos va a traer la persona. Normalmente la persona viene con un certificado médico en donde tiene un diagnóstico. Entonces, para nosotros ese certificado del diagnóstico va a ser muy importante, porque a partir de ahí nos vamos a poner a estudiar el caso respecto de, bueno, ¿cómo se trata esto? ¿Corresponde? ¿No corresponde? Pero juntamente con el diagnóstico vamos a tener una orden médica de una prestación o de una medicación que el médico le esté requiriendo. ¿Y por qué llega a nosotros? Porque la obra social o la prepaga no se lo está cubriendo. Entonces, en ese momento nosotros decimos, bueno, ya tenemos dos cosas. Lo primero que tenemos es el diagnóstico y lo segundo que tenemos que tener, y si no lo tenemos, se lo tenemos que pedir al cliente, es que tenga la orden médica actualizada con la indicación del tratamiento y o insumo y o llámese medicamento o prótesis o lo que fuere. Es decir, tenemos que tener todo esto al principio del reclamo para saber dónde estamos parados. Es decir, nosotros al momento que viene la persona tenemos que evaluar si posteriormente va a corresponder y si cumplimos con los requisitos para poder iniciar una acción de amparo.
¿Se entendió más o menos hasta ahí? ¿Se escucha? Principalmente eso, quiero saber si se escucha bien. Sí. Sí, se escucha perfectamente. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, el tema es el siguiente. Tenemos, en principio, como dije, un diagnóstico con una orden de un tratamiento o de una medicación o lo que fuere. Entonces, no se lo están cubriendo. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer como letrados es decir, bueno, ver qué patología tiene. Si la persona tiene una patología que implique una discapacidad, nosotros tenemos una herramienta fundamental que nos va a acompañar en todo este trayecto de reclamo administrativo y posterior inicio de acción de amparo, que es la ley de discapacidad. Estamos hablando de la ley de protección integral para las personas con discapacidad. Es la 22431. Esta ley lo que establece, y por qué es tan importante, y la menciono, si bien hay muchas leyes que vamos a tener más cobertura, hoy puntualmente vamos a mencionar específicamente dos que abarcan casi todos los casos de acciones de amparo, que son la de personas, cobertura integral para personas con discapacidad y la de cobertura de medicación para personas con enfermedades oncológicas. Entonces, cuando estamos en, lo que tenemos que ver es, bueno, la persona viene con ese diagnóstico, ¿corresponde que la incluyamos o no en la ley de discapacidad? ¿Qué hacemos? Le preguntamos al cliente, ¿usted tiene un certificado médico, un CUD, perdón, un certificado de discapacidad? Si la persona dice no, no lo tengo, pero nosotros consideramos que puede ser que lo obtenga a través del Ministerio de Salud, lo mandamos a Acción Social al Ministerio de Salud a que consiga ese certificado. ¿Por qué? Porque el certificado de discapacidad va a ser nuestro comodín. ¿Por qué? Porque la ley de discapacidad otorga la cobertura integral, lo dice en el artículo 1 de la ley 22431, cobertura integral para todas aquellas personas que tengan alguna discapacidad, tanto en medicaciones, tratamientos, educación, seguridad social, porque también, o sea, cosas que de repente no parece que fuera una medicación como educación. Educación implica educación 100% cubierta para los niños con discapacidad, porque lo que establece la ley para personas con discapacidad es que cubre a todas aquellas personas que sufran alguna discapacidad, bien como lo define la propia ley diciendo, aquellas personas que sufran alguna alteración mental o física acorde a su edad y que lo disminuya en sus capacidades en cuanto a la integración social, educacional, laboral. Entonces, si nosotros tenemos una persona que consideramos que puede ingresar en esta gama, que es una franja etaria enorme, porque pueden ser niños, personas adultas, personas mayores, ancianos, o sea, todas estas personas van a quedar incluidas dentro de la ley de discapacidad y para nosotros va a ser una carta blanca en el sentido de lo uso como comodín porque voy a tener cobertura integral, significa 100%. Eso por un lado. Si nosotros vemos que esto es posible, y tienen certificado, listo, ya está, estamos ahí, vamos con la cobertura integral por el certificado de discapacidad que poseemos. Pero muchas veces las personas no tienen este certificado. Entonces, una herramienta que tenemos los abogados es transmitirle a las personas que pueden tramitarse este certificado, que les puede dar beneficios y que además con esto vamos a ganar un amparo con una cobertura integral de lo que no le están queriendo dar. Por el otro lado, tenemos el PMO. El PMO es el Programa Médico Obligatorio. El Programa Médico Obligatorio está dentro de una resolución del Ministerio de Salud y el Decreto 492 del 95. Este PMO lo que hace es establecer las prestaciones básicas, es decir, lo básico que tiene que tener y brindar cualquier obra social o prepaga. Entonces, si viene una persona y no tiene la discapacidad que hablábamos antes, pero necesita una cobertura de alguna medicación de determinada enfermedad, ¿a dónde la vamos a buscar? Porque no es discapacitado, o sea, no puedo ver si tiene cobertura al 100 por la ley de discapacidad. Me voy al PMO. Entonces, esto trabaja siempre en conjunto. La ley de discapacidad junto con el PMO, o sea, primeramente el PMO, que por ejemplo, dentro del PMO tenemos lo que muchos conocen y que es, o sea, que es como más de público conocimiento, que es el PMI. El PMI es el Plan Materno-Infantil. Todos sabemos que el Plan Materno-Infantil cubre el 100% de todas las prestaciones a las mujeres embarazadas desde que quedan embarazadas hasta el momento del parto y al bebé recién nacido desde que nace hasta que cumple un año de edad. Entonces,
Cuando hablamos de PMO, hablamos de esto, de lo que implica y de lo que dice el estándar mínimo de cobertura el gobierno que debería cumplir una obra social o una prepaga. Habiendo analizado estas dos cosas, pasamos a otra situación, son hipotéticos casos. El tercer hipotético caso que nos puede tocar y que también es lo más común es una persona con una enfermedad oncológica. Ahí vamos a recurrir a otra ley, que es la ley para personas con enfermedades oncológicas, que también es otro comodín porque establece la cobertura al 100% de todas las prestaciones que necesite esa persona. Con un agregado que si no tiene obra social y no tiene prepaga, o sea, si no tiene cobertura médica, el Estado Nacional y el Estado Provincial deben garantizarle esta medicación. Entonces, en el hipotético caso de una persona con una enfermedad oncológica, ¿qué vamos a hacer si no tiene obra social y no tiene prepaga? Como tenemos la ley que establece la cobertura integral de la medicación, vamos a ir contra el Estado Nacional o el Estado Provincial. ¿Por qué? Porque lo establece la ley. Entonces, hoy por lo pronto vamos a tratar estos dos temas que son estas dos leyes, la de discapacidad y la de enfermedades oncológicas, porque son las que nos brindan cobertura al 100% y con las que vamos a ir avanzando en el reclamo. Entonces, bueno, tenemos en claro que para iniciar un amparo tenemos que estar encuadrados dentro de lo que establece el artículo 43 de la Constitución. Y también tenemos en el artículo 42 de la Constitución Nacional que dice que los consumidores en todas las relaciones de consumo tienen derecho a que se respete el trato digno, a que se respete su salud, y es una garantía implícita dentro de la Constitución el derecho a la salud. Está implícita en este artículo, en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Además de todos los tratados internacionales con jerarquía constitucional que fueron adheridos por el artículo 75 y inciso 22 de la Constitución. Bueno, hasta ahí estamos en lo que es el pedido de documentación y de cómo vamos encuadrando nosotros, desde nuestro lado como letrados, por dónde queremos ir y por qué vía queremos enderezar el reclamo. Entonces, bueno, decidimos, por ejemplo, tomemos el caso de una persona con discapacidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hacemos es pedirle, como dije antes, el certificado médico con el diagnóstico. Lo segundo, el certificado médico, siempre actualizados, el certificado médico con la orden de tratamiento. Tercero, si tiene certificado de discapacidad, le pedimos el certificado de discapacidad, que antes se pedía el original y se acompañaba a los expedientes. Hoy en día ya no es necesario, atento que todos los expedientes son digitales, así que con una copia que nos dejen del certificado de discapacidad también está bien. Si es un menor de edad, obviamente, partida de nacimiento para acreditación del vínculo, lo iniciarán los padres, el padre que sea el titular de la obra social, los carnets de las obras sociales o de las prepagas, los DNI, bueno, eso lo que comúnmente pedimos en otros expedientes. Otra cosa importante, si el actor viene o el cliente viene con una digamos, con un tránsito previo de la enfermedad y que haya tenido tratamiento, se le pide también la epicrisis. ¿Qué es la epicrisis? Es como un resumen de la historia clínica. Entonces, cuando nosotros pedimos la epicrisis, vamos a ver, también nos va a servir a nosotros para ver por dónde fue la enfermedad, si tuvo otros tratamientos. ¿Para qué nos sirve eso? Para el relato de los hechos. Entonces, nosotros ya vamos a tener ahí armado. Como se dan cuenta, ya al principio, en la primera consulta, nosotros le pedimos todo esto al cliente y ya vamos armando lo que son los hechos de nuestra posterior y futura demanda. ¿Por qué? Porque nosotros agotamos la vía administrativa tal cual lo dice la ley de amparo, tanto la nacional como la provincial. Tenemos la 16.986 es la nacional y la 13.928 es la provincial. Entonces, en ambas leyes se establece que esto, bueno, lo va a hablar más específicamente después la doctora Dorch, pero estas leyes nos establecen que tenemos que agotar esta vía administrativa. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un plazo, que ahora, bueno, lo van a ver en un ratito los plazos, pero una vez agotado el plazo, se inicia inmediatamente la acción de amparo. Entonces no podemos estar esperando después documentación. Nosotros tenemos que tener todo preparado desde el principio, sobre todo porque cuando una persona llega a la instancia de ver a un abogado para iniciar un amparo es porque son cuestiones urgentes. Y normalmente suele estar en riesgo siempre la vida de la persona. Entonces siempre nos jugamos el derecho a la vida. Por eso es importante tener en claro cómo iniciar el reclamo y cómo encaminarlo desde el principio.
Entonces, hasta ahí es la documentación que tenemos. Están hablando de la competencia. Bueno, ahora voy a ir contestando algunas preguntas que veo. De la competencia, si es cobertura oncológica. De la competencia ahora voy a hablar en un ratito. Entonces el tema es el siguiente. Hasta ahí nosotros dijimos, bueno, juntamos todo esto para hacer el reclamo. La persona nos trae toda la documentación. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Cómo agotamos la vía administrativa que nos exige la ley? ¿Cómo la agotamos? Mediante una intimación, como cualquier intimación que solemos hacer. Puede ser por carta documento, o también podemos hacer una nota con copia y se la damos al cliente que nos la selle con acuse recibo. Ahí también le evitamos gastos. Con eso nos queda a nosotros de constancia que ya intimamos a la obra social, o prepaga en el caso que sea. Paralelamente, y en forma simultánea, hacemos el reclamo ante la Superintendencia de Salud de la Nación. ¿Por qué ante la Superintendencia de Salud de la Nación? Y ahí tiene que ver con la pregunta que están haciendo de la competencia. Porque la Superintendencia es el órgano de contralor de todas las obras sociales y prepagas de la Nación, entonces, o sea, de la Argentina. ¿Qué quiere decir? Que es el organismo estatal que las regula, que controla que cumplan, que controla que si están haciendo las cosas como corresponde o no. La realidad es que no funciona como debería, pero bueno, es un organismo estatal que es el que regula las obras sociales y prepagas. Entonces, nosotros, ante el incumplimiento, no solo intimamos a la obra social, sino que también hacemos el reclamo ante la Superintendencia de Salud. ¿Cómo se hace? Con un formulario específico, que se llama formulario B, que se saca de la página de la Superintendencia. A todo esto, los que, como dijo la doctora Canevari al principio, los que quieran los formularios, nosotros les vamos a mandar formularios, modelos de notas, como para que tengan una idea. Así que el que quiera lo solicita y se lo vamos enviando, no hay problema. Este formulario antes se presentaba en forma presencial en la superintendencia que queda en Roque Sáenz Peña, 530. Desde el principio de la pandemia, se presentan por vía virtual, mediante correo electrónico. Tenemos 2 correos y como dije antes, siempre el tema de la discapacidad es una cosa especial y que abarca muchísimo, entonces tienen un correo especial para discapacidad que se llama discapacidad@sssalud.gov.ar, y tenemos otro correo, todo esto se los vamos a pasar, no se preocupen. Otro correo que es consultas y reclamos sssalud.gov.ar. Entonces, ahí ya tenemos el reclamo contra la obra social, en donde obviamente en la nota ponemos, se solicita tal, ante el diagnóstico X, el afiliado tal, se solicita la prestación tal ordenada por el médico tratante. Abajo, en 3 renglones, porque no necesitamos explayarnos, es una intimación, como si fuera una carta de documento, en 2 renglones ponemos la normativa en la que nos sustentamos. Como les dije antes, esa normativa puede ser siempre el PMO, el Plan Médico Obligatorio, que es lo básico de prestaciones a lo que están obligados, y posteriormente también podemos agregar la ley de discapacidad. Si es un menor, podemos agregar la Convención de Derechos del Niño. Si es una persona con una enfermedad poco frecuente, se puede agregar la ley de enfermedades poco frecuentes. O si es una persona con un tema oncológico, la ley. Bueno, así específicamente en cada caso. Solamente con mencionarlas es suficiente. Entonces, con eso ya planteamos un plazo de 48 a 72 horas que cumplan o que digan si van a cubrir o no. Simultáneamente, como dije, hacemos el reclamo a la Superintendencia de Salud y este reclamo va a ir ¿con qué? Con lo mismo que presentamos en la obra social. ¿Qué quiere decir? Que se acompaña una copia exacta, porque el formulario es muy escueto, el que se presenta para el reclamo, y se dice, hice tal reclamo en la obra social, tal fecha, y no me resolvieron. Entonces uno acompaña la nota sellada, o la carta documento en su defecto, con toda la documental que acompañamos al reclamo de la obra social. Toda esta documentación, ¿cuál es? Es la que mencioné anteriormente, la que le pedimos al cliente la primera vez que vino. Todo eso va acompañado en copia, desde el inicio, tanto a la obra social como a la super. Bueno, una vez que tenemos este reclamo, ¿por qué hacemos a la super? Porque nos va a fijar una cuestión de competencia. Entonces ahí le respondo la pregunta
a la doctora que me estaba consultando la competencia, porque nosotros al ir a la superintendencia demandamos subsidiariamente al Ministerio de Salud, es decir, al Estado Nacional. Entonces eso nos va a fijar una competencia federal. Vamos a tener, los formularios deben ser, sí, bueno, vamos a tener que solicitar por mail los que quieran los formularios. Me están informando acá, Victoria, del colegio. Nos va a fijar la competencia federal. Normalmente es civil y comercial federal. En el caso de tener o no tener obra social, como me consultaba también la colega, si la persona no tiene obra social y tenemos que iniciar la demanda contra el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires, la persona, por ejemplo, desde Moreno, va a terminar en el juzgado civil y comercial federal de Moreno. Entonces, normalmente esos terminan en el lugar del domicilio del actor. No sé si quedó claro, bueno, eso que me preguntaba. Eso nos va a fijar esta competencia federal que siempre nos conviene tenerla. Muchas veces se desestima la demanda contra el Estado Nacional, pero la realidad es que los fueros federales están acostumbrados al tratamiento de estas cuestiones, entonces son mucho más expeditivos que sortear una demanda y que salga en cualquier juzgado, porque puede pasar que se sortee y salga en un juzgado de familia, por ejemplo, de hecho me ha pasado, pero la realidad es que siempre conviene ir al Fuero Civil y Comercial Federal porque están con estas cuestiones permanentemente. Después, con respecto a, les comenté lo de la ley de discapacidad, bueno, la 22431, el tema de la protección integral. Una vez que tenemos estas dos cosas, ¿qué vamos a hacer? Tenemos agotada la instancia administrativa. La ley o las leyes, la provincial establece un plazo, la nacional establece otro, que eso ahora lo van a ver bien específicamente con la doctora Dorch, la de la Ciudad de Buenos Aires establecía otro, pero el tema principal, o sea, hablemos siempre como un plazo genérico, si se quiere tomar 15 días de parámetro. Me va a corregir después Karina, pero bueno, como para tener un parámetro intermedio, tomemos desde que tenemos la negativa, 15 días, como letrados, digo, tomémonos 15 días y en 15 días tengamos iniciada la demanda. ¿Por qué? Porque ya agotamos la instancia administrativa que nos exigía la ley. Entonces, una vez agotada y que cumplamos con todos los requisitos para iniciar el amparo, es decir, una omisión o una acción que lesione arbitrariamente los derechos constitucionalmente establecidos, pueden ser manifiestos o implícitos. En el caso del derecho a la salud estaría implícito en el artículo 43, como dije antes. Entonces, ahí estaríamos habilitados a iniciar la acción de amparo. Entonces decimos, bueno, agoté esta instancia, inicio el amparo. Nos ponemos con a partir de acá, si no nos contestaron de la obra social, el silencio es negativa. Si nos contestaron y nos negaron, tenemos una negativa manifiesta. Entonces, ¿qué hacemos? Acompañamos a nuestra documental esa negativa. Ahora, podemos haber mandado una nota y no nos contestaron, podemos esperar 48 horas y enviar otra. Y no nos contestaron. Es decir, yo a veces utilizo esto de la doble intimación por una cuestión de buena fe. Pero la realidad es que con una estaríamos, o sea, no hace falta mandar dos intimaciones a la obra social. Y con eso, ya directamente, si no contestaron, y esperamos un plazo prudencial de 10 días, y no respondieron, nosotros entre el día 10 y el día 15 la tenemos que tener iniciada. Más que nada porque estamos hablando siempre de cuestiones urgentes, o sea, eso es lo que tiene el amparo, que es un amparo de salud. Entonces, siempre está en juego el derecho a la salud, el derecho a la vida, en lo que fuere, en una medicación, en una internación, en una cobertura de una prótesis. O sea, siempre estamos hablando de cuestiones que son de carácter urgente. Después van a ver los plazos también con la doctora Dorch y ahí se van a dar cuenta que los plazos ya dentro del juicio también son muy diferentes a lo que venimos acostumbrados. Ya no son de 10 días, 15 días, son 48 horas. O sea, ya no tenemos el tiempo que tenemos en otras demandas, entonces al momento de iniciar un amparo uno tiene que saber que de repente no va a tener los plazos con los que cuenta en otros expedientes de otros fueros. Una vez que estamos en esta situación, acabada la instancia administrativa, ¿qué hacemos? Nos ponemos en la redacción del amparo. Cuando estamos en el amparo, ¿cómo comenzamos? Con respecto al formato de la demanda y los requisitos, lo va a hablar la doctora Dorch, pero
una parte esencial y estructural del amparo es la medida cautelar, que se va, de eso les voy a hablar, y que se va a colocar siempre dentro del amparo. ¿Y en qué consiste? Bueno, básicamente las medidas cautelares, todos sabemos lo que son las medidas cautelares. En este caso, lo que sucede es que termina siendo como una especie de medida autosatisfactiva, porque nosotros dentro de uno de los ítems de la demanda vamos a pedir una medida cautelar. ¿Y cuál va a ser el objeto de nuestra medida cautelar? Va a ser el mismo objeto que nuestra demanda. Es decir, uno cuando inicia la demanda, en el punto objeto, pone el objeto que pretendemos en la sentencia. Es decir, yo requiero esta prestación y después, bueno, fundaremos en derecho, en lo que fuere. Pero este es nuestro objetivo: obtener una prótesis, obtener una medicación, obtener una internación domiciliaria. Bueno, ese es el objeto de la demanda, también va a ser el objeto de la medida cautelar. Por eso digo que es como una medida autosatisfactiva, porque de otorgarse la medida cautelar muchas veces agota el objeto de la demanda, de la propia acción de amparo. Entonces, al momento de iniciar, como dijimos, tenemos que cumplir con los requisitos del amparo establecidos en la ley, principalmente establecidos en la Constitución, y después colocar esto de la medida cautelar, diciendo, el objeto de la medida cautelar es que se otorgue esto, que va a ser lo mismo que la demanda. Los requisitos de la medida cautelar son la verosimilitud en el derecho. ¿De dónde surge la verosimilitud en el derecho cuando estamos hablando, volvamos al caso, de una persona con discapacidad? De todas las disposiciones que nosotros ya venimos mencionando en nuestra intimación, que mencionamos además en los hechos, comentamos de qué se trata, y además en el derecho especificamos. Esa va a ser nuestra similitud en el derecho. Todas las garantías constitucionales, todas las disposiciones normativas, las leyes, ya sean de discapacidad, tratados internacionales, siempre tenemos a mano, tengamos siempre a mano el Pacto de San José de Costa Rica, las convenciones de derechos humanos. Casi todas las convenciones hablan en algún punto, ya sea manifiesto o implícitamente, del derecho a la salud, del derecho a una vida digna. Entonces, muchas veces podemos no tener en juego la salud de una persona, sí una vida digna. Por ejemplo, en una internación domiciliaria, en una internación geriátrica, supongamos. Estamos hablando del derecho a una vejez digna. Ahí tenemos tratados especiales que respaldan y nos otorgan herramientas para defender los derechos de una vejez digna de las personas mayores. Entonces, bueno, siempre tenemos toda esa, digamos, metralleta normativa que podemos colocar ahí, en donde nos pregunta verosimilitud en el derecho, nos pregunta no, sino donde tenemos que cumplir con el requisito de verosimilitud. Bueno, si cumplimos con los anteriores, vamos a estar cumpliendo con este de la verosimilitud en el derecho. El segundo requisito de las medidas cautelares es el peligro en la demora. ¿En qué consiste el peligro en la demora? Si nosotros venimos diciendo que necesitamos una medicación o un tratamiento para resguardar la vida de la persona o la salud de la persona, el peligro en la demora es que se ocasiona un daño y un perjuicio que sea irreparable si se demora en el tiempo en la resolución de lo que nosotros estamos solicitando. Es decir, si tenemos que esperar a la sentencia, puede que sea tarde. Entonces, el requisito esencial de la medida cautelar es esto del peligro en la demora, que haya un daño irreparable que no se pueda compensar por más que después nos salga una sentencia favorable. Bueno, algo que quería rescatarles es que, como a modo de mención, lo que es para la organización de la salud, lo que se entiende en cuanto a al buen estado de salud, es decir, se entiende salud por un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Esto está en la Organización Mundial de la Salud. Van a encontrarse con situaciones que no sean tan claras como las que venimos hablando, que no sea tan manifiesto que sea una persona que tenga algo grave, que tenga algo que
podamos incluir en la ley. Entonces, también podemos tener personas con afecciones psicológicas, psiquiátricas, que de repente alguno sienta que no le alcanza con la otra normativa. Entonces, también esto, aferrarse siempre a que la Organización Mundial de la Salud habla de salud en un contexto de bienestar generalizado, mental, físico, y no es solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Después hay cantidad de fallos respecto al derecho a la salud, fallos que también les podemos pasar. Nosotros vamos a armar después un chat del instituto, así que el que tenga ganas también nos dice, el que quiera participar, y lo vamos sumando, y vamos a pasar fallos en donde se han otorgado medidas cautelares. Como dije, la medida cautelar a veces agota el objeto de la demanda de amparo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que les presentamos la demanda con la cautelar dentro de la demanda, muchas veces tenemos resuelta la cautelar en un tiempo muy corto. Y es el objetivo. El objetivo es iniciar la demanda y puede ser que en 24 horas tengamos una resolución. Esto es algo a lo que no estamos acostumbrados en otros fueros para nada, pero ha pasado, o sea, en lo personal me ha pasado en tribunales de Moreno que en 24 horas tuviera resuelta una medida cautelar. Puede que demore una semana, 2 semanas. La medida cautelar debe resolverse inaudita aparte. ¿Qué significa? Sin traslado a la contraria. Entonces, normalmente se presenta la demanda, sale la medida cautelar, conjuntamente con la medida cautelar se solicita el informe del artículo 8 de la ley de amparo, que es que la demandada haga un informe circunstanciado de si va a cumplir con la prestación, si cumplió con la prestación o en qué estado se encuentra. Normalmente este sería como el traslado de demanda. No hay un proveído que diga de ese traslado de demanda, sino que solicítese el informe del artículo 8 a la demandada. Entonces, si nosotros presentamos la demanda con una medida cautelar, normalmente cuando notificamos, estaríamos notificando la demanda, ya estaríamos notificando también la medida cautelar que nos salió favorable, en el caso de que nos hubiera salido favorable, ¿no? Normalmente las cuestiones de salud salen favorables, son muy pocos los casos en donde no se resuelve a favor, porque como dije, siempre estamos hablando de derechos que afectan a la vida de las personas y que se pone realmente que hay un peligro en la demora. Entonces, como les dije, les vamos a pasar fallos de medidas cautelares otorgadas del Tribunal Federal de Moreno, de Capital, de San Martín, y de temas varios como para que ustedes los tengan como referentes para poder ponerlos también en el ítem en donde ponemos peligro en la demora, o verosimilitud en el derecho, podemos citar fallos también de medidas cautelares que se hayan otorgado. Normalmente lo solemos hacer justamente para darle herramientas al juez. Si bien el juez conoce el derecho, nosotros en nuestra demanda lo que tenemos que hacer es darle las herramientas que nosotros tenemos a mano o que conocemos para que falle a favor nuestro. Entonces, en esos ítems, poner todo lo que tengamos. Bueno, eso en cuanto a la medida cautelar. Y por último, se pide por lo general una caución juratoria. Esta caución juratoria es decir que en el caso de que existan perjuicios por el otorgamiento de la medida cautelar, se hará responsable el actor, que normalmente no pasa porque el perjuicio siempre es si se demora. Entonces, no olvidarnos que si bien tenemos esta primera instancia, primera etapa de medidas cautelares, lo importante también es no dejar de lado que tenemos el amparo como proceso de fondo. La medida cautelar está dentro del amparo, está incluida, y si bien nos va a resolver la cuestión de fondo, nosotros vamos a obtener el cumplimiento no vamos a obtener una orden judicial que diga que deben cumplir o no con determinada prestación, pero no nos olvidemos que mientras tanto, que vayan cumpliendo con la prestación, es decir, por ejemplo, una medicación oncológica, mientras le otorgan la medicación oncológica, continuamos el amparo. No olvidarnos, porque la cuestión de fondo tramita o sea, no separado, pero tiene plazos distintos, corren los plazos de caducidad independientemente de lo que vayamos haciendo con la medida cautelar. Así que a no desatender la cuestión de fondo que es el amparo. Eso lo vamos a ir siguiendo, y por más que tengamos el cumplimiento de la medicación,
avanzamos o con la apertura a prueba, o si se consideran que tienen los elementos necesarios para pedir que se resuelva de puro derecho, que normalmente pasa y bastante seguido en las acciones de amparo, se pide que se resuelva de puro derecho y se obtiene la sentencia. O sea, no nos olvidemos de que hay que llegar a la sentencia igual por más que tengamos la medida cautelar. Así que bueno, voy a redondear para que tenga tiempo la doctora Dorch de continuar con la demanda propiamente de amparo y con las leyes. Espero que haya quedado claro y bueno, las dudas, y como les dije, la idea es armar un chat del instituto para que los colegas que se quieran sumar y que necesiten documentación, fallos o orientación en lo que sea, bueno, acá estamos desde el colegio para colaborar. Bueno, le agradecemos a la doctora Domínguez por la explicación. A todos los que estuvieron haciendo consultas, las preguntas las anoté, así que al final de la exposición de la doctora Dorch van a estar respondiendo ambas esas preguntas. Con lo que tiene que ver con formularios y fallos, les pedimos por favor en esta oportunidad, hasta que podamos reunirnos en un grupo, ya sea de WhatsApp o de mails, de cadenas de mails, que pidan por correo electrónico al colegio lo que necesiten, ya sean los formularios o los fallos, en su defecto lo que ustedes vayan requiriendo. También tengan en cuenta que los fallos son orientativos, porque, a ver, no siempre vamos a encontrar que los fallos que puede proporcionar la doctora sean del tema que uno necesita, entonces es meramente para ilustrarnos y tener de referencia, ¿sí? Bueno, vamos a pasar con la doctora Karina Dorch, que ella es abogada, también es recibida de la Facultad de Derecho de la UBA, tiene un título de grado, tiene la facultad de campus, ay, perdón, esto está en otro idioma. Está colaborando en la facultad, sí, acá te pido ayuda, en Sí. la Facultad Ay, a de ver. Derecho de España, y estás participando también como docente allá. Sí, Bueno, esto como es algo que les quiero colaboradora en comentar. el área de constitucional de la Universidad de Vigo. Esto les quiero comentar para todos los que no saben, la doctora Karina Dorch hace un tiempito viajó y bueno, se continúa trabajando de forma regular y remota, Como como estamos haciendo remota, todos, sí. pero además está trabajando allá y está expandiendo un poquito en lo que es nuestra cultura del derecho en otros países. Sí, Es sí, sí. importante que le agradezcamos su participación por miles de motivos. Primero porque eh, hay que tener en cuenta que ella tiene doble trabajo por las diferencias horarias y además por todo el trabajo que está desempeñando, tanto en las universidades de España como lo que ella hace de forma particular. Eso es algo que también quiero que todos tengan en cuenta. Todas trabajamos de forma particular, somos profesionales independientes que trabajamos y que todo lo que les brindamos es de nuestra experiencia, ¿sí? Es producto de haber trabajado muchos años y de haber ido recolectando distintas experiencias, y es un resumen para que a ustedes les sirva de motor, que entiendan de que es algo que pueden lograr también y que a lo que se pueden dedicar. Te agradecemos, Karina, tu participación, y estamos inmensamente felices de poder verte. Yo Bueno, principalmente, muchas que hacía mucho gracias, que no te Mariana, muchas veía. gracias, muy lindas palabras, la verdad. Y sí, es importante esto, que lo que podemos llegar a transmitir o a contar es en base a lo práctico, y hay un montón de cuestiones que nos sirven a la hora de enfrentarnos a la práctica, porque la teoría está en los libros, la leemos, hoy teoría tenemos por todos lados, internet, libros, códigos, pero lo importante es poder utilizarlos, ¿sí? Y poder manejar de estas cuestiones prácticas, ¿no? Así que bueno, agradezco mucho a ustedes por la invitación, y bueno, y vamos a continuar entonces con el proceso de amparo. Hasta ahora lo que vimos con la doctora Naila Domínguez es toda la etapa prejudicial, ¿sí? Una vez agotada esta vía administrativa, tenemos que meternos en el recurso de amparo.
esta acción de amparo está regulada en el artículo 43 de la Constitución y es sin duda la garantía de las garantías, ¿no? Podemos llamarlo claramente que es la garantía de las garantías. Entonces, como cuestión esencial, el artículo 43 nos dice que toda persona podrá interponer una acción expedita y rápida de amparo, ¿sí? Ahí nos está dando la primera característica, una característica fundamental, que es un proceso rápido, un proceso concentrado, donde tiene que tener en cuenta que nosotros tenemos la vulneración de un derecho, la violación de un derecho fundamental, y necesitamos una respuesta rápida por parte del juez, ¿sí? La vía judicial nos tiene que dar una respuesta rápida, muy concreta. Tenemos también el rol supletorio de este amparo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, más allá agotada la vía administrativa claramente, y este procede cuando no exista otra acción más adecuada para poder interponerla, ¿sí? Procede cuando tenemos una lesión a un derecho fundamental, una lesión, una restricción, una amenaza, ¿sí? Esa puede ser concreta, la amenaza, la lesión, concreta o inminente. Si es concreta, la tenemos una vulneración al derecho fundamental, y si es inminente, acá tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque el peligro o la amenaza tiene que ser medianamente próxima. Tiene que ser una amenaza real de la lesión de ese derecho para que pueda prosperar el recurso de amparo. Cuestión importante a tener en cuenta es, esa lesión tiene que ser arbitrariamente o ilegalmente manifiesta, ¿sí? Esto es importante. Tiene que ser una ilegalidad clara, ¿sí? Este es un punto muy importante a la hora de la redacción de la demanda, que ahora lo vamos a ver más adelante. En cuanto al proceso, la regla principal, como dijimos antes, es un proceso rápido, ¿sí? Cuya característica esencial es la rapidez. Esto no siempre pasa, ¿sí? Es lo que nos dice el artículo, lo que nos dice la normativa, pero a veces no es tan rápido como parece. Pero, bueno, vamos a tomarlo como que claramente que es un proceso especial y es muchísimo más rápido que cualquier otro proceso. En cuanto al marco normativo, tenemos por encima a la Constitución Nacional, en este artículo 43, que es del que venimos hablando, artículo 25 del Pacto de Costa Rica, ¿sí? Que es la protección judicial, digamos, a nivel tratado, a nivel internacional. La ley 16.986, esta es una ley nacional, ¿sí? Esto es importante porque cada una de las provincias tiene su propia ley de amparo. Nosotros tenemos la ley nacional, que es esta 16.986, y tenemos la 13.928, que es la ley de la provincia de Buenos Aires, la ley 2145, que es la ley de Cava, ¿sí? Dependiendo de dónde estemos, vamos a tener que utilizar una ley u otra, y dependiendo del fuero donde vamos. Si estamos contra el Estado Nacional o las empresas privadas del Estado Nacional, vamos a utilizar la 16.986. Ahora, si vamos contra el municipio o contra la provincia, vamos a utilizar la ley de la provincia que corresponda. Si es de Buenos Aires, vamos a utilizar la 13.928. ¿Sí? Esto es muy importante a la hora de la redacción. Nosotros vamos a tener que ver qué ley es la que nos corresponde para poder accionar y seguir las formalidades que la ley nos requiere, ¿sí? Como digo, al principio de todo tenemos el artículo 43, que esto es fundamental. Cada una de las leyes nos va a establecer en la misma ley, prácticamente reproduce de alguna manera el artículo 43, normalmente en el artículo número 1 de las leyes nos dicen qué es el amparo, nos establecen qué es, y de ahí en más empiezan con la competencia, los plazos y demás, ¿sí? Pero a tener en cuenta, artículo 1 de las leyes,
y el artículo 43 para saber concretamente de qué estamos hablando cuando hablamos de acción de amparo. Como dijimos antes, tenemos la ley nacional. Esta es una ley que es anterior, es de 1966, es una ley anterior a la incorporación del recurso de amparo en la Constitución. Es una ley que se dictó en el gobierno de facto, o sea que estamos hablando de una ley que tiene su tiempo, ¿no? Y está vigente actualmente, y es la que utilizamos cuando accionamos en el fuero federal contra el Estado o las instituciones privadas del Estado. Entonces, una vez que tenemos la ley que vamos a utilizar, ya sabemos que corresponde el recurso de amparo, ya tramitamos toda la vía administrativa previa, agotamos la vía, con lo cual lo que hicimos fue juntar toda la documentación y toda la prueba que nosotros necesitamos para iniciar la demanda, reconstruimos todo el proceso anterior, miramos, ya tenemos marco normativo, sabemos que hay leyes diferentes, que tenemos una ley nacional y que tenemos una ley provincial. Entonces, vamos a ir contra el Estado Nacional, nos vamos contra PAMI, vamos a utilizar la 16986. ¿Sí? Vamos a proceder a la competencia, ¿sí? Ya sabemos que ley vamos a utilizar, entonces vamos a ir a la competencia. ¿Quién es competente? Cuando vamos contra el Estado Nacional, es decir, que tenemos la utilización de la 16986, vamos a presentarlo en el fuero federal, ¿sí? Va a intervenir un juez federal. En cambio, si en vez de ir contra el Estado fuéramos contra un municipio, como dijimos antes, aplicaríamos la otra, que es la ley de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La 13928, y ahí tendríamos que ir a un juzgado de primera instancia. Pero como por competencia normalmente lo que tratamos es siempre de involucrar al fuero federal, como lo ha expresado la doctora Domínguez, normalmente vamos a ir y vamos a desarrollar un poquito lo que es esta ley, ¿sí? La competencia, entonces, ya la tenemos también. Continuamos. Tema importante en cuestión de la demanda de amparo, los plazos. Los plazos son mucho más breves que los plazos de un proceso normal, de un proceso ordinario, ¿sí? Tenemos plazos de 24 horas, plazos de 48 horas, ¿sí? Los tiempos de traslado, el traslado del artículo 8 son 5 días, tenemos traslado de 3 días. Entonces, en eso es muy importante estar atentos y prestar mucha atención para cumplir y que no se nos venzan los plazos. Otra cuestión importante, dije recién, 24, 48 horas, los plazos son en horas, con lo cual ahí hay que estar muy atentos porque tampoco tenemos el plazo de gracia, ¿sí? Los plazos en horas se vencen en horas. Así que eso es muy, muy importante para poder cumplir con los traslados y demás. Otras cuestiones básicas para poder redactar el escrito de amparo es un escrito sencillo, es un escrito simple, ¿sí? Como cualquier otro, pero no hay que extenderse demasiado en declaraciones teóricas, ¿sí? Vamos a investigar cuando nos sentemos a redactar un escrito de amparo. Nos surgen cuestiones que nosotros como abogados desconocemos, sabemos el tipo de enfermedad, hay que investigar qué es lo que necesitamos, hay que buscar jurisprudencia, hay que argumentar la demanda que estamos haciendo, ¿sí? Es muy importante la investigación previa. Ya la tenemos y vamos viendo a medida que vamos construyendo, porque si esto arrancamos desde que el cliente se sentó y nosotros pudimos y tenemos la suerte de poder tramitar todo el proceso administrativo, ya más o menos para esta altura ya tenemos material para poder redactar la demanda, ya sabemos qué documental tenemos, con la que contamos, con la que no,
Entonces todo eso nos va a facilitar. Pero bueno, como digo que es un escrito sencillo, es un escrito como una demanda normal, salvo cosas puntuales que sí son importantes, ¿no? Como lo que hablamos, ¿no? No nos olvidemos de que el escrito de amparo, dijimos que era algo rápido, un proceso rápido, en el cual tenemos una respuesta rápida. Entonces, si hacemos un amparo de 70 hojas, el juez va a estar mal predispuesto a la hora de leer 70 hojas de amparo, ¿sí? Seamos concretos, aplicando todo el conocimiento, ¿sí? Pero, y toda la información que tenemos, pero seamos claros a la hora de escribir, de sentarnos a escribir, ¿sí? Si ya tenemos entonces el marco normativo, ya sabemos dónde lo vamos a presentar, ya sabemos qué ley vamos a utilizar, ya tenemos todas las pruebas, vamos a proceder a la redacción de esta demanda, ¿sí? Tenemos que en principio vamos a escribir si se presenta por derecho propio o vamos en representación. También pueden los padres presentarse en representación de su hijo menor o nosotros como letrados representar, ¿sí? Punto número 1, el objeto, ¿sí? El objeto de la demanda. ¿Qué es lo que nosotros vamos a pedir? ¿Sí? Vamos a pedir una intervención quirúrgica, vamos a pedir la entrega de una medicación, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a pedir y para quién lo vamos a pedir? Segundo, punto número 2, importante, muy, muy importante, digamos que es el corazón del amparo, es la medida cautelar, que es lo que estuvo hablando la doctora Domínguez, ¿sí? Que coincide siempre con el objeto de la demanda. Es muy importante la medida cautelar, porque es lo que más respuesta, la respuesta más rápida que se nos va a dar, es la medida cautelar. En el primer despacho va a salir otorgada la medida cautelar, antes del traslado del artículo 8. Entonces, hay que ser claros y eso lo tenemos que plantear bien y es muy, muy importante el tema de la medida cautelar. Otra cosa, pidan las 30. Porque si no se cumple la medida cautelar, se aplican las 30 que son para nuestros clientes. Y generan. ¿Por qué? Podemos tener un despacho con una medida cautelar. Nosotros notificamos la medida puede cumplirse, puede no cumplirse, o puede haber un incumplimiento parcial. Si se cumple, bárbaro. No siempre pasa. Si no se cumple, se aplican las 30 y empieza a contar por día. Y eso, de alguna manera, hace un poco más de presión para que se dé cumplimiento a esa medida, ¿sí? Cuarto punto, digamos, o tercero, estábamos en el tercero, ¿sí? Relato de los hechos. Ahí vamos nosotros tenemos que contar como un cuento toda la historia de lo que venimos atravesando hasta el momento de la presentación de esta acción de amparo, ¿sí? Y tenemos material para hacerlo, porque si manejamos todo el proceso anterior, tenemos todo el material para hacerlo, hay que contarlo de manera clara, de manera precisa. Procedencia del amparo, ¿sí? Este es otro punto fundamental, es un punto importante, porque va a depender mucho la acción, la admisibilidad del recurso o no, ¿sí? Vamos a contar con las formalidades de la ley que vamos a utilizar, ¿sí? Y ahí nos vamos a aferrar al artículo 1 de la ley y al artículo 43, que es la Constitución. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver si tenemos una acción o una omisión. ¿De quién? De una autoridad pública, de un particular, ¿sí? Vamos a ver si tenemos una lesión, una amenaza, una restricción, ¿sí? Todo eso vamos a desglosar el artículo 43 y el artículo 1 de las leyes, y vamos a ir punto por punto aclarando qué es lo que nosotros tenemos y por qué procede ese amparo, ¿sí?
Después vamos a el derecho. En el derecho, ahí es donde nosotros tenemos que fundar el derecho. Tenemos que explicar con claridad cuál es el derecho violado, ¿sí? ¿Cuál es el derecho que nuestro cliente, que le están vulnerando a nuestro cliente? Y vamos a explicarlo claro. Vamos a argumentarlo, vamos a poner normas, vamos a fundamentarlo con la Constitución, con las leyes, con los tratados internacionales, ¿sí? No nos olvidemos de los derechos humanos, que es muy, muy importante también poner los derechos humanos en esta parte de la demanda. Después, bueno, tenemos también prueba, la prueba es la que venimos nosotros recolectando, que como dijimos antes, ya prácticamente vamos a tener todo eso a la hora de redactar la demanda, y podemos tener testigos también, ¿sí? La ley nacional no admite, bueno, creo que es hasta 5, sí, hasta 5 testigos, la ley de Provincia de Buenos Aires es hasta 3. Es importante, quizás, llamar como testigo a los médicos para testigos de reconocimiento, ¿sí? Así que ahí tenemos un puntito también importante. Después, en cuanto a lo que es la jurisprudencia, ¿sí? Vamos a citar jurisprudencia. Pero, como consejo, no hay que mezclar, ¿sí? Vamos a citar jurisprudencia de la jurisdicción en la que estamos litigando. Si estamos en fuero federal, la jurisprudencia tiene que ser del fuero federal. No podemos, a un juez federal no le importa, no le interesa lo que dijo un juez de Mercedes o al revés, ¿sí? Miremos dónde estamos litigando y citemos jurisprudencia correspondiente a ese fuero. Después, importante también es citar jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esto es muy importante y esto fundamenta mucho nuestro amparo, le da fuerza la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es muy fácil, si no sabemos buscar o no conocemos o no tenemos, entramos directamente en la página de la Corte Interamericana, ahí vamos a encontrar un buscador y ahí escribimos lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Necesitamos debido proceso, necesitamos derecho a la defensa en juicio, lo que nosotros necesitemos lo buscamos y ahí nos va a desplegar una cantidad de fallos que, bueno, haremos una lectura, miraremos y bueno, vamos a utilizar los que necesitemos, ¿sí? Y establecer, como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo tal, ¿sí? Es muy importante. El tema de la jurisprudencia. Bueno, como dijimos, básicamente es una demanda normal, una demanda como cualquier otro, salvo a tener en cuenta estas cuestiones que nosotros tenemos que fundamentar concretamente cuál es el derecho que nos están violando, tenemos que fundamentar la arbitrariedad y la ilegalidad manifiesta, ¿sí? Esto es muy, muy importante en este recurso. Nosotros tenemos que probar, ¿sí? Y a veces es muy fácil, o sea, la arbitrariedad o la ilegalidad es obvia, porque la tenemos enfrente y decimos es obvio, pero en algunas demandas sale mejor, pero en otras tenemos que trabajar mucho para probar esa ilegalidad manifiesta. Entonces, son puntos a tener en cuenta muy importantes a la hora de redactar el escrito. Pero bueno, como dijo la doctora antes, sin miedo que esto lo podemos hacer, cualquiera que no haya hecho nunca un amparo de salud, un amparo, con estos tips me parece que lo va a poder hacer y bueno, y animarse que bueno, es bueno siempre encontrar otras cuestiones y animarse a cosas desconocidas que no hayamos hecho, que no hayamos trabajado, ¿no? Antes. Y bueno, por último, así a modo de finalizar, me gustaría decir una cuestión, nada que siempre nos decía una profesora de la universidad y decía que hay que tener en cuenta que el mejor amparo no es el que mejor esté hecho, sino el que mejor prueba el derecho. Entonces, esto es importante, nosotros tenemos que probar los derechos
y tenemos que probar lo que estamos diciendo, esa vulneración de los derechos fundamentales. Y con eso ya tenemos gran parte del amparo adentro, ¿sí? Del amparo ganado. Así que bueno, muchas gracias. Así, y bueno, no sé si ahora vamos a mirar el tema de las preguntas y demás. Así que muchas gracias a todos por estar ahí y por escucharnos. Muchas gracias a vos, Bien. Cari, también por haber participado, aceptar la invitación, que también es un reto, así que, bueno, muchas gracias a ambas por la colaboración con el instituto. Así que, nada, bueno, si quieren, procedemos con las preguntas. Me parece que Mariana las fue anotando. Sí, tomé notas de las primeras preguntas y les voy pidiendo que si alguien tiene preguntas, las vayan pegando en el chat o pueden ir levantando la mano, mientras evacuamos las primeras, ¿sí? ¿A partir Muchas de gracias qué a grado de Martín incapacidad cubre Reiro, el que CUD? está ahí, Sí, yo la adjunté. que está ahí, Una de las primeras preguntas es, ¿a partir de qué grado? No sé cuál de las dos la va a querer evacuar esto. ¿de qué grado El qué? tema del CUD. ¿A partir Sí, de lo qué vi. grado de incapacidad cubre el CUD? El tema con respecto a los grados de discapacidad es relativo. La realidad es que eso ya es más una cuestión médica. Yo creo que a partir no estoy segura que si es del 60 y pico por ciento, el 70. Igualmente, esto es una cuestión de uno evaluar lo que tiene cuando viene la persona. Es decir, te puede venir con un certificado, como no, como dije antes. Si la persona viene sin certificado, lo que tenemos que evaluar es si para nosotros correspondería o consideramos que esa persona encuadraría dentro de lo que define la ley de discapacidad, esta ley 24.431, lo que define como persona con discapacidad. Entonces, si para nosotros se encuadra, a mí en lo personal me ha tocado iniciar amparos sin tener el certificado de discapacidad y haber incluso obtenido favorablemente la medida cautelar. Entonces, esa es una evaluación que tenemos que hacer nosotros como profesionales al momento de tener cada caso. Siempre lo recomendable es tener el certificado y si nosotros vemos que existe la posibilidad, bueno, enviarlo y eso ya es una cuestión que lo obtienen en muchos lugares en acción social o mismo dentro del municipio. La cuestión es que le tramitan ahí con el Ministerio de Salud el certificado de discapacidad. Ahora, si no tiene certificado de discapacidad, no ahogarnos en un vaso de agua porque no tenemos el certificado. ¿Por qué? Porque si para nosotros esa persona puede estar incluida, nosotros siempre lo que tenemos que buscar es una normativa o una ley que nos otorgue una cobertura integral. O si no es integral, la mayor cobertura que se pueda para el cliente. Entonces, si nosotros tenemos una persona que estamos en duda, si es, si no es, si por ahí se está tramitando y tarda mucho en tramitarse el certificado, nosotros el amparo lo podemos iniciar igual y la normativa de discapacidad la podemos citar igual. Entonces, eso también ténganlo en cuenta, que puede salir favorable por más que no tenga un certificado. En mi caso, en lo personal, me ha sucedido de gente que no tenía certificado y los dictámenes fueron favorables, incluso en el otorgamiento de la medida cautelar. Bien, No sé muchas gracias. La segunda pregunta que estaba en lista era sobre cuál era el número de ley de enfermedades oncológicas. Eso lo preguntaron varias personas al comienzo, cuando estábamos haciendo mención a la... Sí, la 23.611. Igualmente la pegué cuando estaba hablando la doctora Dorch. Acá puse, si se fijan, hay varias cosas, no, perdón, la 27.285 y les puse incluso los objetivos del Instituto del Cáncer, bla, 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 que bueno, que da los objetivos del instituto y que además habla de esta cobertura que mencioné anteriormente, el 100% y la gratuidad de toda la medicación oncológica. Recuerden esto, si no tenemos, como lo dijo la doctora Dorch también, si no tenemos obra social o prepaga, no asustarse, ir contra el gobierno provincial o el gobierno incluso nacional o los dos. Yo optaría ir por los dos.
Entonces siempre el reclamo a la superintendencia, creo que aprovecho una pregunta que vi por ahí también respecto al reclamo a la superintendencia, hacerlo siempre, porque el reclamo a la superintendencia nos va a habilitar ir al fuero federal. Entonces podemos aprovechar esto más allá que después nos desestimen la demanda contra el Ministerio de Salud, es decir, el Estado Nacional, nos va a quedar en la competencia. Entonces nos sirve de todas formas para quedarnos plantados en el fuero federal. Lo que te preguntaba justamente en esa pregunta era si podían hacerlo simultáneamente, enviar la carta documento a la obra social, para que tiene quede que claro. ser simultáneo. Tiene que ser simultáneo. Cuando viene el cliente le damos las dos cosas. Por un lado, o la carta documento para que la mande, o la nota para que lleve a la obra social, y de la obra social que se vaya a la superintendencia. Bueno, hoy en día no se va a ir a la superintendencia, pero sí va a mandar a estos correos electrónicos que les dije antes, lo va a mandar con adjunto, primero que deje la nota, así podemos adjuntarla al reclamo de la superintendencia. Te preguntan si se necesita matrícula federal. Estrictamente hablando, sí. Se necesita matrícula federal para litigar en el fuero federal. Ahora, en Capital Federal, la matrícula del Colegio Público de Abogados de la capital sirve, no se requiere. Sí son más exigentes con respecto a la matrícula en la provincia. Por ejemplo, en algunos tribunales de San Martín, sin la matrícula federal no se puede litigar. Te exigen, de hecho, con un proveído que acompañes la matrícula federal o que se presente alguien con matrícula federal. En Moreno, creo que en el Tribunal Federal de Moreno, que contamos con uno, que es nuevo, poca gente lo conoce, de hecho, yo que hago amparos normalmente, tampoco supe hasta hace poco, bueno, hasta hace unos años, pero es relativamente nuevo y la verdad que funciona muy bien, así que por ahí muchos quieren ir a Capital o fuera civil y comercial en Capital, sepan que el Tribunal de Moreno, el Juzgado Federal de Moreno funciona muy bien. Sobre todo en resguardo de los derechos vulnerados, actúa muy expeditamente. Estoy pegándoles a todos, les aviso, antes de que se retiren, el link a través del cual van a poder solicitar el certificado. ¿Sí? No sé si había... Bien. No encuentro otra pregunta. ¿Alguien quiere levantar la mano para que las doctoras, alguien tiene alguna experiencia personal, algo en trámite que le esté generando alguna complicación y necesiten la ayuda de las doctoras? No. Bueno, entonces, ya que veo que no hay más Una preguntas. última cuestión muy pequeña que me olvidé, que es con respecto a los plazos, ¿sí? Hablamos de 15 días, como había dicho la doctora Domínguez antes, en la ley nacional, el plazo para interponer recursos de 15 días, en la ley de la provincia de Buenos Aires tenemos un plazo de 30 días y en la de Cava teníamos un plazo de 45. Hablo de que teníamos, porque por un fallo del Tribunal Superior de Justicia, se declaró inconstitucional el artículo 4 que hablaba de plazo, porque el fallo se basó en que el artículo 43 de la Constitución Nacional no habla de plazo, con lo cual declaró inconstitucional ese artículo. Así que en Cava no tendríamos plazo. Simplemente puntualizar eso, que era lo que me había quedado pendiente. ¿Sí? Las leyes son leyes fáciles de leer, son leyes que son muy prácticas, tienen pocos artículos, la ley nacional tiene 20, la de provincia de Buenos Aires 25, la de Cava 30 o 31. Así que son leyes que son muy fáciles de leer para poder tenerlas a mano y comenzar a utilizarlas, ¿no? Sí. Sí, algo que también a tener en cuenta, sumando a lo que comentaba Karina, respecto de los plazos es esto, tener en cuenta principalmente que la ley nacional establece 15 días. Entonces, bueno, nosotros me parece que cuando tenemos este tipo de cuestiones urgentes,
esos 15 días se empiezan a contar desde el momento que nosotros agotamos la instancia administrativa. Para nosotros sería a partir de que presentamos la nota, mandamos la carta documento y es recepcionada, bueno, con la carta documento porque es de carácter recepticio, hasta que no la recibe no podemos empezar a contar el plazo. Eso como en cualquier proceso, pero con respecto a si dejamos una nota, desde el momento que dejamos la nota, acabadas las 72 horas que le pusimos o 48 en la intimación, ya podemos considerar que tenemos agotada la instancia administrativa. Y siempre recordar que simultáneamente ir a la super para agotarla totalmente, porque la estamos agotando, además de con la obra social o prepaga, con el órgano que las regula. Entonces eso es una cuestión no menor, porque de ahí enganchamos al Ministerio de Salud. Así que bueno, eso también a tener en cuenta. Y otra cosa que también es importante es el tema de los plazos. Atenti, cuando iniciamos un amparo de salud, como bien dijo la doctora Dorch, los plazos son 48 horas, 36 horas, 24 horas, o sea, las apelaciones son en 3 días, entonces no podemos contar con los plazos de gracia. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia en este aspecto está dividida, entonces no podemos arriesgarnos a que justamente nos toque alguien que nos diga, no, el plazo de gracia no, porque corren horas, que es lo que comentó Karina antes. Entonces esto a tenerlo en cuenta porque podemos perder de repente una apelación por contar con las 2 primeras. También Claro, otra y cosa además estamos frente a un recurso de amparo que tiene que ser un proceso rápido en el cual nosotros estamos solicitando la rapidez del proceso. No podemos ir con 2 primeras horas a presentar un recurso de amparo. ¿Sí? Tener en cuenta esto también, que estamos en el fuero federal, por ende no es que estamos en provincia y son 4 horas. Fuero federal, tomamos o sea, sería como en capital en todo caso. En el peor de los casos, claro, en el peor de los casos, que no sé, hayamos visto tarde la notificación, o sea, no debe pasar estrictamente hablando, porque cuando uno inicia el amparo tiene que estar pendiente siempre de ese amparo. Porque sabes que pueden pasar estas cuestiones, pero si llegado el caso que suceda, nunca contar las 4 primeras, porque estaría totalmente fuera de término. No sé si alguno tiene alguna otra duda. No, estaban consultando por el tema de cómo completar el formulario. El formulario es un formulario muy simple, es un Google Docs en el cual colocan sus nombres, tomo, folio, colegio y lo envían. En unos días, desde Secretaría Académica, a donde ustedes les tienen que escribir para solicitar los formularios que estábamos mencionando o algunos de los fallos que también se mencionaron al comienzo, les va a estar llegando el diploma. Bueno, última oportunidad para hacer alguna pregunta. Acá la veo a Viviana, que hacía rato que no la veía. ¿Cómo te va? Buenas tardes. No estoy muy ducha con la compu. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Listo, chicas. No encuentro ninguna otra consulta. Yo ya les compartí el link para que puedan pedir el certificado. Así que Perfecto. después, si alguien tiene alguna consulta particular, directamente también se van a poder contactar También a quedamos través del a mismo disposición colegio. de las consultas que surjan o dudas, están nuestros correos electrónicos, así que quedamos a disposición de lo que necesiten. Los modelos, los formularios, modelo de demanda y demás, también, como dijeron las doctoras, se les enviarán a quien lo pida por correo, así que quedamos las 3 a disposición de quien necesite. Exacto, para lo que precisen, bueno, igualmente tienen el mail del correo para pedir los formularios y las demás cosas se piden por mail y les vamos a mandar todo, los que quieran los formularios, más que nada, igualmente el formulario se baja de la página de la Superintendencia de Salud, van a ver que dice formularios, reclamos y lo descargan y se completa a mano. Lo único que tiene ese formulario es que si lo quieren completar con la compu y mandárselo al cliente vía electrónica, se borra. O al menos yo no logré que funcione. Entonces, recomendación, lo pueden imprimir o mandárselo al cliente y decirle el contenido, o si no, completarlo ustedes y entregárselos con la nota. También lo que les vamos a mandar es alguna nota en cuanto a lo que hablamos.
de enfermedades oncológicas y alguna que también tiene la ley de discapacidad, como para que les sirva de modelo de las dos normativas que hablamos hoy. Después, bueno, ojalá podamos hacer futuras charlas para seguir ampliando, porque normativa hay un montón. Hay otras cuestiones como la fertilización asistida, la ley de autismo. Bueno, hay un montón de cosas que se están trabajando, enfermedades específicas como el AME, la atrofia muscular espinal, que también que tienen un tratamiento específico y que podemos ahondar en futuras charlas, pero les vamos a mandar los modelos de lo que conversamos hoy, para el que lo requiera, ¿no? Obviamente. Y quedamos a disposición desde ya. Bueno. Muchísimas Muy gracias, bien. doctora. Es un placer compartir la tarde con ustedes. Igualmente, Mariana, muchísimas gracias. Voy a estar cerrando la grabación y próximamente el chat. ¿Sí? Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.